Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me es un placer volverles a saludar para poder reflexionar en torno al tema que ustedes están analizando durante esta semana. El tema que están analizando es un tema sobre metafísica. La metafísica es una disciplina filosófica fundamental porque nos permite comprender qué es lo que está más allá de lo que a simple vista se ve. Y los filósofos han coincidido, aunque cada uno a su manera, que lo que está más allá de lo que a simple vista se ve es el ser. Entonces, para hablar sobre el ser, para hablar de la realidad, es preciso comprender que la realidad, tal cual como la vemos, no necesariamente siempre tendrá que ser así. La realidad está compuesta por una visión de mundo, es decir, la realidad en sí no existe, sino que es el hombre quien tiene una comprensión de ella. Es el hombre quien tiene una propia visión de comprender cada uno de los aspectos de la realidad. Hay una realidad social, política, económica, religiosa, educativa, entre otras, y el objetivo es que nosotros podamos poner entre paréntesis todo aquello que los medios de comunicación nos dicen sobre lo que es la realidad. Incluso la misma educación, qué tanto nosotros somos críticos para profundizar en lo que realmente son las cosas, realmente el ser de las cosas. Entonces, para analizar la realidad es preciso que nosotros comprendamos que hay tres maneras diferentes de poder comprender la realidad misma. Por un lado está la visión de mundo que se tiene desde el mito, la visión de mundo que se tiene desde la filosofía y la visión de mundo que se tiene desde la ciencia. El mito, prácticamente su material de trabajo es el lenguaje simbólico, metafórico, analógico, poético, de tal manera que es un lenguaje indirecto que nos permite comprender no cómo está conformado el mundo, no son explicaciones científicas racionales sobre la constitución del mundo, de la vida, de Dios, sino que el mito son narraciones extraordinarias porque se hablan de elementos fundamentales como es el origen de la vida, el origen del mundo, temas fundamentales como la fundación de ciudades, la inmortalidad del alma, si la vida es eterna o no lo es decir, temas que tienen que ver con la esperanza, temas que tienen que ver con cuestiones existenciales y que el mito ha respondido a través de este lenguaje especial. Muchas metáforas donde ese lenguaje tiene dos caras. Por una parte está lo literal, es decir, la historia como tal, pero si te quedas solamente con lo literal en la historia misma, pues quedas atrapado en un mundo de fantasías, de sueños, de irrealidades si tú quieres. Pero esa metáfora hay que buscarle el sentido, hay que profundizar en la intención que tiene ese poema, que tiene esa metáfora, que tiene ese símbolo, porque el mito lo que interesa es lo que está de fondo de esa narración literal, donde hay una enseñanza, donde hay una forma de comprender el mundo. Por ejemplo, en el mito adánico, cuando se habla precisamente de que Dios insufló sobre las narices del hombre y éste vivió, pues el fondo de lo que se habla es que el hombre tiene una naturaleza divina, que es capaz también de crear cultura, de crear en lo general música, ciencia, filosofía, creamos lenguajes, creamos tradiciones, creamos relaciones, es decir, que así como lo divino es creador, como insufla su aliento divino sobre el tuyo, significa esto que tú eres capaz de crear, capaz de hacer, eres co-creador con Dios. Eso es el sentido que tiene el lenguaje mítico. El lenguaje mítico tiene que ir más allá de lo que a simple vista se ve, que es la parte literal, para poder ir a la parte fundamental, a la parte esencial que está de fondo de esos poemas y de esas metáforas. De tal manera que en el mito no hay explicaciones, hay narraciones, es una visión de mundo, es una visión de comprender el ser humano. Después pasamos a la filosofía. Yo siempre he dicho que la filosofía también está cargada de mitos, de símbolos, de metáforas. La filosofía no puede ejercitarse únicamente con la razón, pero lo intenta hacer. Es decir, la filosofía no busca un fundamento mítico, ya no busca símbolos, no busca metáforas, sino lo que busca son argumentaciones racionales que tienen que ver con el origen de la realidad, pero también tienen que ver con que si esta realidad es cambiante o siempre permanece igual. La preocupación de los presocráticos era preguntar por el origen del mundo.
Y el origen del mundo, el arjé, pues para muchos estaba en el agua, estaba en el aire, estaba en el fuego, o en los cuatro elementos que todos conocemos. Pero lo fundamental en la reflexión filosófica, pues es comprender si esta realidad es cambiante o permanece siempre igual. Es la dialéctica, la lucha entre lo que propone a Heráclito y Parménides y que tú lo leíste. La filosofía, como argumentaciones racionales, pues lo que busca es dar fundamentos, siempre un porqué de las cosas. Si hablamos del ser humano y de su dignidad, ¿por qué es que hay que hablar de una dignidad? ¿Cuál es la base de esta dignidad? Entonces el filósofo argumenta. Si el filósofo le es fundamental el tema de la justicia, tiene que dar fundamentos de por qué la justicia o por qué si la democracia es la mejor forma o no de gobierno, tiene que dar fundamentos estrictos. De tal manera que la filosofía ni es una narración simbólica, pero tampoco es ciencia, en el sentido de que la filosofía no comprueba, no experimenta, no lleva al laboratorio los problemas, sino que es un ejercicio de la reflexión, es un ejercicio del diálogo para llegar a consensos y poder establecer visiones de mundo que puedan comprender los temas fundamentales en una época dada. La ciencia, al contrario, la ciencia tiene un lenguaje nomológico. ¿Qué significa esto? Un lenguaje donde todo lo que se diga tiene una comprobación verificacionista en la realidad. Es decir, que si tú hablas, por ejemplo, de Dios, es porque en la realidad ves una realidad llamada Dios. Pasa por el tamiz del método científico, observación, experimentación, comprobación. La ciencia hace de la naturaleza un laboratorio donde puede contrastar hipótesis, en la cual puede experimentar, transformar la naturaleza y hacer cultura, porque la cultura, el arte, vamos a llamarlo así, se saca de la naturaleza misma. No podría haber avance en ingeniería, en arquitectura, en biotecnología, en todas las áreas del saber científico duro, si no es mediante todo lo que ofrece la ciencia misma. En esta actividad tú estás reflexionando en torno a estas grandes diferencias, sobre esta visión de mundo que se tiene en el mito, que se tiene en la filosofía y que se tiene en la ciencia misma. Se reflexiona en torno a cómo, a pesar de que ha pasado siglos, seguimos utilizando mitos, narraciones extraordinarias con una carga simbólica fundamental. Una carta a un novio, por ejemplo, se transforma en una narración mítica, solo que nosotros tenemos una visión muy negativa de lo que es el mito, como algo risorio, como algo que no tiene sentido, pero realmente cuando tú haces una narración sobre algo o sobre alguien, lo haces mediante metáforas porque el lenguaje que usamos muchas veces se queda corto para transmitir afectos, emociones, sentimientos. ¿Cuántas veces no hemos dicho es que no tengo la palabra adecuada para decir cómo me siento o lo que siento por ti? De tal manera que construyes toda una narración mitológica y no por eso significa que esa narración carezca de veracidad, carezca de validez, pero son diferentes lenguajes y diferentes formas de comprender el mundo. Sin más, espero que este video de contextualización te ayude a preparar de mejor manera tu actividad y sobre todo la comprensión del tema mismo. Te invito a que escuches bien la canción que se preparó para que puedas interpretar de mejor manera áreas que no nos son tan familiares, como es la imaginación, como es la fantasía y como es el sueño, porque también son fundamentales para comprender la realidad. La realidad no solo se comprende a través de la razón, sino también se comprende a partir de la imaginación, de la fantasía, de los sueños, de las ilusiones, de las intuiciones. Sin más, hasta luego y que tengas un excelente fin de semana.